como muy comprometida con la causa y con tanto que tiene para charlar, no quiero perderme de nada al lado de ella. Bueno, ¿qué podemos seguir haciendo? Y yo creo que tenemos que seguir cosiendo. Hay que agregarle bordados a nuestros vestidos. ¿Les parece que vayamos a comprar unas cintas a la Recoba? Vamos a la Recoba. La Recoba era el lugar donde las mujeres iban de shopping o a comprar las cosas que necesitaban. Y ahora, lo que nos quieran preguntar, lo que quieran saber de las tertulias, estamos a disposición para contarles lo que quieran. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es María. Yo soy Verónica. Yo soy Mayra. Soy Eva. Soy Matilde. ¿Cómo nace la sociedad? La sociedad nace porque Eva es una de las miembros fundadoras. En el 2009 es un desprendimiento de la Sociedad Victoriana Augusta de España, por eso nosotros también somos Sociedad Victoriana Augusta Argentina. Hay varias, también hay en Chile, así que bueno, nace a partir de ahí, nace por el amor a la historia que tenemos todas, para poder recrear y contar y mostrar especialmente hechos o momentos de la historia, pero no los hechos puntuales que se estudian normalmente, sino qué sucedía en la sociedad mientras todos estos hechos puntuales estaban ocurriendo. La ropa que llevan puesta, ¿quién las hace? La ropa la hacemos nosotras mismas. Eso lleva mucho estudio. Antes de empezar a hacer la ropa, estudiamos la época, estudiamos la moldería, estudiamos la moda que vamos a recrear, por qué se usaba esa moda. Hubo periodos en la historia en los que la moda era un reflejo de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo, como por ejemplo esta moda que llevamos puesta, la moda Imperio o Regencia, que es una moda que nace con la Revolución Francesa y como rechazo a la pompa de los Luises y a la pompa real de ese momento. Esta moda dura especialmente en Europa, hasta que regresan los absolutismos al poder y allí la moda vuelve a convertirse en grandota y cada vez más encorsetada, por ejemplo. ¿Usted se basa en el libro de historia del colegio o el libro de historia militar? Ni uno ni otro. Ni uno ni Nosotros otro. hacemos investigación histórica. Con los libros del colegio a veces tenemos algunas disidencias. Tenemos una batalla cultural con los amigos de Villiquen. Personalmente torturo al director de Villiquen cada vez que se acerca esta época. Le empiezo a mandar fotos y archivos y textos para que no ponga el dibujito de la dama antigua y que no diga en ninguna parte de la revista que las mujeres se vestían con polleras ahuecadas, camisas y peinetones. El referente más importante son los museos, sobre todo los dedicados a la indumentaria. El Met, el Victorian Albert, el Museo del Traje acá en Buenos Aires, el de España, un montón. Porque ahí está tangible ropa original de cada época, ¿no? Entonces de ahí nos pasa. ¿Cómo se conectan cómo se fueron conociendo? Casualidad. De casualidad. Uno ve una publicidad de Yo las conocí porque fui a un evento como público. Claro. Y bueno, me encantó, no sabía que existía la recreación histórica. Yo hasta ese momento, cada vez que iba a un evento de recreación, pensaba que eran actores. Y la verdad que no, lejos de ser actores, lo que somos, somos estudiosos y nos gusta divulgar la historia. ¿Cuántos miembros son de la sociedad? En este momento superamos los 20, 30. Hay miembros en Córdoba, entonces no siempre estamos todos juntos, pero sí tratamos de participar en la mayor cantidad ¿Y de... ensayan como hoy, cuando se juntan acá o en otro momento? Hoy fue la primera vez que hicimos una cosa así, nunca habíamos hecho una recreación actuada. Lo que pasa es que nos habían pedido que habláramos de las tertulias y yo pensé que iba a ser como muy plomo si nos sentábamos a hablar, a dar una clase magistral sobre qué cosa es una tertulia. Me pareció que iba a ser más divertido que personajes de la época lo contaran o lo vivieran, mientras que una iba dando las explicaciones al público.
Pero es la primera vez que hacemos una cosa así. La tertulia es una reunión de amigos, digamos. La tertulia era una reunión, claro. Tiene un poco de chumerío. En el 20 por ahí era ir al bar con los amigos, en el 19 era ir a una tertulia, porque no había otra forma de... La mujer participa en una reunión social, era en casa, no había al aire, en un lugar público, no había un bar, no había otro lugar, otro ambiente. Y ahí se juntaban los hombres, las mujeres, como ya contaron las chicas, podían conocerse, conseguir un marido, ideas revolucionarias. Sí, De todo, tertulia pasar fueron- recetas, Claro. intercambio de lo que hoy haríamos en una red social. Era básicamente eso. El Instagram, el Facebook de la época, en una tertulia, en casa. Y si una mujer se quiere unir al grupo de la sociedad, ¿cómo tiene que hacer? Se comunica con nosotros, especialmente con Evangelina, por el Instagram o por el Facebook de la sociedad. El único requisito que nosotros exigimos es que que tengan conocimiento de la historia. Nosotros recreamos entre el 1790 y el fin de la Primera Guerra Mundial, que es el periodo decimonónico y que está como abarcado especialmente a partir de 1840 por la moral victoriana, por eso se llama Sociedad Victoriana Argentina. Así que bueno, teniendo conocimiento de eso, ganas y voluntad de participar, están invitados. Y voy a aclarar, no solo damas, caballeros también, tenemos muchos integrantes masculinos. Pero no están presentes hoy. Hoy no, porque bueno, no era una tertulia, nos tocaba a nosotras, pero tampoco es fácil conseguir caballeros No. que quieran recrear este tipo de historia. En La la mayoría de los hombres están en la recreación militar. Igual tuvimos 3 grandes amigos que vinieron a acompañarnos, que estuvieron mezclados con el público. No son de nuestro grupo, pero sí amigos recreadores y bueno, hicieron su parte. La masculina. tertulia siempre de mujer. No, la al tertulia, contrario. la tertulia era mixta. Imagínate que ahí era donde vos podías ir a conocer una dama o a conocer un caballero, En la iglesia, a en la hacer tertulia. negocios, claro. La organización surgía de una reunión de mujeres, pero en realidad era justamente para vincular social y políticamente a todos. Claro. Mi nombre es Analía, soy parte de la Sociedad Victoriana Augusta Argentina. Acá tenemos un grupo de chicos, somos todos recreadores históricos. La sociedad recrea desde 1790 a 1919 y bueno, cada uno con diferentes profesiones, características diferentes. Antes de la historia para poder recrear, por lo menos hoy, este periodo de tiempo que sería 1916. Yo soy Pablo, soy de Salta, esta es mi primera recreación histórica, estoy muy contento de estar acá y bueno, acá estoy en la Torre de los Ingleses. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Fernando y bueno, nada, acá estamos representando el día que se inauguró la Torre Monumental, que es esta hermosa estructura que está acá a nuestras espaldas y bueno, festejando acá. Bueno, soy Nicolás, soy recreador histórico y soy parte del grupo histórico de la ciudad victoriana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sol y soy parte de la Sociedad Victoriana Argentina. Nosotros nos dedicamos a recrear justamente lo que era la vestimenta, las costumbres, la moda, los bailes y diversos aspectos de la sociedad desde 1790 hasta 1920. Por ejemplo, ayer estuvimos en el Museo del Ejército recreando principios del siglo XIX. Ahora, en cambio, estamos recreando la inauguración de la Torre Monumental, que fue en 1916. Y mañana vamos a estar en el Cabildo recreando el 25 de mayo de 1810. Así que bueno, todo lo que sea dentro de esas épocas, nosotros estamos. Hola, mi nombre es Liliana, estoy recreando para la Sociedad Victoriana Augusta la época de inauguración de la hermosa Torre Monumental, 1916, también rodeada de autos antiguos y mucho público, y mañana los esperamos a todos en el Cabildo de Buenos Aires. Gracias.